Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Si bien ya en la sesión pasada relaté brevemente los hechos que dan fundamento a este proyecto de resolución, voy a hacerlo nuevamente de manera resumida para que se entienda cabalmente de qué estamos hablando. El juez federal Luis Rodríguez tramita y lleva adelante una causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del diputado Julio De Vido. En esa causa, con fecha 29 de abril, el mismo juez Rodríguez ordenó una presentación de libros con una orden de allanamiento en subsidio a concretarse en el domicilio particular del diputado Julio De Vido. Sin embargo, inmediatamente el abogado defensor del diputado se presentó en la causa e invocó la vigencia de la ley 25.320, que es la ley que reglamenta los fueros de los legisladores previstos en la Constitución Nacional, y pidió que se suspendiera, que se dejara sin efecto el allanamiento. Como efectivamente la ley 25.320, en el último párrafo de su primer artículo, dispone que no pueden allanarse ni la vivienda ni las oficinas de un diputado o senador, ni interceptarse su correspondencia sin la previa autorización de la Cámara, el juez se vio obligado a dejar sin efecto el allanamiento. Ante esa decisión del juez de dejar sin efecto el allanamiento, es decir, de no poder concretar una medida de prueba y un acto enderezado a la investigación de los hechos que tratan de dilucidar en la causa, un grupo de diputados de Cambiemos presentamos un proyecto de resolución que fue favorablemente dictaminado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el cual se autoriza el allanamiento de los domicilios particulares y de las oficinas del diputado Julio De Vido. Esta autorización no implica, en primer lugar, mengua para el diputado en su condición de tal, porque no implica desaforarlo, no implica suspenderlo, simplemente autorizar el allanamiento. El diputado mantiene su condición de tal y todos los derechos que le otorga ser diputado. Tampoco prejuzga acerca de si el diputado es o no culpable del delito por el cual se lo investiga en esa causa. Lo único que pretendemos con esta autorización es permitir que el juez federal Luis Rodríguez avance con la investigación y más pronto que tarde llegue a alguna conclusión definitiva y pueda dictar sentencia acerca de si hubo o no hubo delito. En este sentido, también me parece relevante hacer una breve reflexión acerca de los fueros de los que gozamos los legisladores y del significado que esos fueros tienen. Los fueros existen en todas las constituciones que han adoptado el modelo republicano, como es nuestro caso, y están pensados para que los legisladores desempeñen con absoluta libertad y sin cortapisas de ningún tipo su mandato como tales. Y por eso es que la Constitución prevé básicamente dos privilegios o dos inmunidades en favor de los legisladores. La primera es la inmunidad de opinión, que implica que ningún diputado puede ser juzgado, ni acusado, ni molestado, como dice la Constitución, por las opiniones que exprese durante el desempeño de su mandato, lo cual es bastante razonable porque si, por ejemplo, un diputado opositor criticara fuertemente a alguien del gobierno y por esto fuera llevado a juicio, está claro que no podría desempeñar libremente y en plenitud su mandato. La segunda inmunidad es la de arresto. Y en ese sentido la Constitución establece que ningún diputado, desde el día de su elección, es decir, aún antes de haber asumido, puede ser detenido sin el previo desafuero de la Cámara, salvo que sea sorprendido infraganti, es decir,
en el momento de cometer un delito. Inmunidad que también es muy razonable, porque si no sería bastante sencillo, sobre la base de falsas denuncias y de algún juez complaciente con el poder de turno, detener diputados y evitar que participen de las sesiones de la Cámara. Pero de ninguna manera, al menos en nuestra concepción de las cosas, de ninguna manera los fueros o las inmunidades de los legisladores han sido consagrados en la Constitución Nacional para eludir una investigación judicial por hechos absolutamente ajenos al desempeño como tal, y particularmente no han sido concebidos para escudarse en ellos cuando se están investigando delitos de corrupción, de los que no sabemos si el diputado es culpable o no es culpable. Lo que sí sabemos es que queremos que la investigación avance y que la investigación concluya y que todos sepamos cuál es la verdad. Entonces nos interesa particularmente que se apruebe esta resolución, que hoy la Cámara apruebe esta resolución, porque en primer lugar queremos dejar constancia de que estamos en contra del uso de los fueros o de las inmunidades parlamentarias para algo distinto de lo que lo prohibió la Constitución. Además, esto en términos generales, pero además en términos particulares, estamos decididamente en contra de que esas inmunidades sean utilizadas como un escudo para protegerse de investigaciones por delitos de corrupción, que inclusive habrían sido cometidos, de acuerdo con la investigación, mucho antes de la elección del diputado. Entonces, más allá del valor que hoy en día pueda tener ese hipotético allanamiento, que seguramente será muy menor después de tanto tiempo de discusión acerca de si corresponde o no corresponde autorizarlo, más allá del valor que pueda tener, del valor procesal, del valor probatorio que pueda tener ese allanamiento, sí nos interesa dejar constancia de cuál es el criterio, al menos de nuestro bloque, y esperamos que lo sea también del Pleno de la Cámara, acerca del alcance y del uso de los fueros o de las inmunidades parlamentarias. Que además, dicho sea de paso, es dudosa la constitucionalidad de ese último párrafo del artículo primero de la Ley 25.320, en tanto y en cuanto exige la previa autorización de la Cámara para disponer un allanamiento. Hay quienes sostienen, y me incluyo, que ese es un exceso reglamentario en el que ha incurrido el legislador, porque es una inmunidad que no está prevista en la Constitución. Y en todo caso, a los legisladores nos alcanza y nos ampara, como a todos los ciudadanos y habitantes de este país, el artículo 18 de la Constitución Nacional, que prohíbe los allanamientos sin una orden previa de juez competente. A nuestro modo de ver, esto sería suficiente para garantizar no solo los derechos de los legisladores, sino los de todos los ciudadanos. Es más, tenemos para discutir próximamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales algún proyecto de ley que va en este sentido y elimina de ese artículo primero el requisito de la autorización previa de la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que hoy en día el artículo rige, y más allá de la discusión acerca de si contiene o no un exceso reglamentario, nos parece que el mejor modo de zanjar la cuestión es sentar una posición clara, rotunda y concreta en favor de las investigaciones, especialmente cuando esas investigaciones van dirigidas a legisladores, y dejar claro que estamos a favor no solo de las investigaciones, sino también de la transparencia más amplia que podamos concebir. En ese sentido, y con ese alcance, y sin que esto implique prejuzgamiento de ninguna naturaleza, pedimos y solicitamos a la Cámara que autorice el allanamiento a los domicilios y las viviendas del diputado Julio De Vido, a fin de que la investigación pueda continuar y llegar a una conclusión definitiva. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.